Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar a sus compañeros que se sigan conectando. Recuerden que tienen 5 minutos de tolerancia cada uno de ustedes, ¿sí? Para poder iniciar la sesión del día de hoy. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? A ver, Tiffany, Yarixa. Evelyn, Rocío, Juana, Reina. Disculpe, no le escuché. ¿Cómo ha sido la pregunta? Leslie Oliva. Buenas tardes. A ver, chicos, ¿de qué tema hemos hablado la clase pasada? ¿Qué tema hemos desarrollado? A ver, ¿quién me podría manifestar? Del Renacimiento, Miss. Hemos hablado sobre el Renacimiento. ¿Y qué hemos dicho sobre el Renacimiento? A ver. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes.
¿Qué características recuerdan? ¿A qué se refiere el Renacimiento? Ya, verá, veo varios, Yarixa, Rocío, veo varios que sí se han conectado a la clase pasada. A ver qué recordan para poder contextualizar a los compañeros que no han estado en la clase. Miss, yo no pude entrar en el primer clase, Miss. Ya, los demás. A ver, ahí recordaron el Renacimiento. Cuando hablamos del Renacimiento, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué temática tienen los renacentistas? Buenas tardes, Miss. Una de las características es que se centran en el hombre. Ya, se centraron en el hombre. Solo su temática general era el hombre. Ay. El hombre era el ser de atención. Sí, el hombre era el centro. Ya, el centro de atención, ¿no? ¿Qué más? En la época del Renacimiento, ¿con qué etapa o orden cronológico, contexto social se relaciona? ¿Mm? Fue en el siglo XIV. ¿Con el siglo XIV? A ver, ¿qué Sí. aspecto histórico se desarrolla en esta época? La imprenta. La imprenta, la creación de la imprenta, ¿cierto? Y la Sí, ideología del humanísimo. del Del humanismo, humanísimo. ¿ya? Muy bien. Si bien es cierto, el hombre era el ser de atención de esta época, ¿qué predominaba durante esta etapa? O sea, ¿qué temática se basaba, aparte del hombre? Aparte de que el hombre sea el centro de atención. Habían avances científicos. Ya, el avance científico. ¿El avance científico será dentro del Renacimiento? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Qué predominaba durante esta época? La naturaleza. ¿La raza? La razón. Valoración a la cultura, Miss. ¿Ya? Se desarrollaba la razón, La predomina razón. lo racional, ¿no? Acá el hombre actuaba en base a la razón, Razón. ¿ya? No lo Más mismo. a los sentí, más que a No los lo sentí, Ujú. ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿quién es el máximo representante del Renacimiento? El hombre. William Shakespeare. ¿Quién es el máximo representante? Garcilaso de la Vega. William. William Shakespeare. ¿Ah? William Shakespeare. ¿Con qué obra? Tuvo Romeo y Julieta. Con Romeo y Julieta. Romeo y
Julieta. Julieta. ¿Ya? ¿De qué trata Romeo y Julieta? ¿Cuál es la temática general de Romeo y Julieta? Amor puro, Miss. El amor, ¿cierto? El Sí. Pero el amor amor puro. de ellos dos se pudo Sí, lograr. profesora. ¿Se pudo lograr el amor entre Romeo y Julieta? No, profe. No se logra, ¿cierto? No, profesora. ¿Por qué no se logra ambos? Ambos se mueren, se envenenan. Se envenenan, ¿cierto? Y Por el aparte conflicto de entre sus familias, familias, profesora. ¿cómo? Por el conflicto entre ambas familias. Por el conflicto entre las dos familias, exacto. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, venimos de un movimiento literario basado en el amor, ¿cierto? Donde lo que va a predominar más dentro de esta época va a ser la razón. La razón. Muy bien. Vamos a hablar de un nuevo movimiento que es el neoclasicismo. Neoclasicismo. ¿Ya? El neoclasicismo. ¿De qué consideran que tratará el neoclasicismo? ¿Qué desarrollará? ¿De dónde derivará el nombre del neoclasicismo? A ver, cuando ¿Cuál fue la nosotros pregunta? hablamos del neoclasicismo, ¿sí? Vamos a recordar, ¿sí? Que es un movimiento el cual va a estar creando en Francia, ¿ya? Es creado Francia. en Francia, en la etapa dorada del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Entonces, el siglo XVIII va a ser conocido porque es una etapa en la cual, sí, dentro de la época va a tener muchos avances científicos, ¿no? Va a sobresalir por diversas ideologías, ¿ya? Por eso es conocido con el famoso nombre del siglo de las lunas, ¿ya? Por los avances científicos de la época, y es que van a surgir aquí, sí, van a surgir diversas, sí, revoluciones científicas, ¿ya? Es por ello que acá surge lo que es el famoso, o la famosa Revolución Francesa, donde tiene un avance, ¿sí? En cuanto a lo científico. ¿Sí? Un realce en cuanto a lo científico. Entonces, el neoclasicismo es una etapa conocida como la etapa dorada que surge en el siglo XVIII, conocido también como el siglo de las luces, ¿ya? Debido a su avance científico. Ahora, también es conocido como el pensamiento ilustrado, ¿no? ¿Por qué ilustrado? Vuelvo a repetir, es un movimiento con alto avance científico, ¿no? Va a haber muchas revoluciones, los cuales van a hacer de que este movimiento resalte durante esta época, ¿sí?
Entonces, el neoclasicismo es la concienciación al pueblo francés. Hasta antes del neoclasicismo, sí, las historias, o la mayoría de todas, estaban planificadas o estaban en base a buscar, se podría decir, entretener a la sociedad, ¿no? Buscaba entretener, dar a conocer a la sociedad de una manera muy diferente, ¿no? Con entretener, fantasear a la sociedad. Pero el neoclasicismo no busca ello ya, sino va a buscar, ¿qué cosa? Va a buscar concientizar, dar información relevante, educar a la sociedad. Ese va a ser el objetivo de este movimiento literario, ¿no? Ya no solamente se va a quedar con el fin de fantasear, de entretener a la sociedad, sino también de educar al pueblo, ¿no? Van a aparecer aquí las enciclopedias, ¿cierto? Donde son libros completos, el cual la sociedad podría leer y educarse, ¿no? Conocer una variedad de temas, ¿no? Va a haber ideas de un grupo de intelectuales, ¿no? De conocedores. Aquí van a destacar tres aspectos: la razón, la ciencia y el progreso, que van a trabajar de la mano para poder educar a la sociedad de acuerdo al cual ellos pertenecían, ¿no? La discriminación a las ideas religiosas y los privilegios de la nobleza, ¿sí? Entonces, aquí se va a rechazar el pensamiento religioso, ¿no? El aspecto religioso de la sociedad. Se va a rechazar ello, ¿no? Estos pensamientos religiosos, ideas religiosas de la sociedad, ¿sí? ¿Para qué? Para poder, ¿sí? Tener como base ¿a quién? A lo racional, ¿no? Ellos se van a oponer por completo a los privilegios de la nobleza, ¿no? Porque abusaban mucho de la gente del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué características posee el neoclasicismo? Se van a escribir textos literarios o textos, mejor dicho, con el fin o con el objetivo de educar al pueblo, ¿no? Donde van a destacar tres aspectos: razón, ciencia y progreso. Van a ser tres aspectos que van a trabajar en todo texto, ¿no? Ellos se van a oponer por completo a los aspectos religiosos y a los privilegios de la nobleza, donde su estilo, ¿sí?, va a perder el protagonismo con la aparición del romanticismo. Claro, si acá nos basamos en la razón, en la ciencia, en el progreso, ya el romanticismo va a ser un pensamiento subjetivista, ¿no? Que se va a dejar de lado ahí. Y va a contar con tres características, ¿no? La estética, la sencillez, la simetría, ¿no? Y las obras se van a basar en las cuestiones sociales del día a día, ¿no? En aspectos sociales, cómo vivía la sociedad de esta época, ¿no? Van a plasmar tal cual ellos se desarrollaban. Y se va a basar en la razón y la libertad, ¿no? En cuanto a la manifestación de sus saberes, ¿no? Y va a dejar de lado a los sentimientos, ¿no? Se va a dejar de lado de ello porque se va a actuar de forma racional, ya no con un aspecto subjetivista o enamorador, sino en base a la razón, a algo que se pueda corroborar, comprobar, ¿no? Porque la ciencia también va a ir de la mano dentro de esta época, ¿sí? Hasta aquí. ¿Queda claro? Sí, profe. Sobre el pensamiento Sí, y el profesora. ¿sí? Muy bien. Entonces, el pensamiento ilustrado va a estar destacado por tres aspectos, ¿no? La razón, la ciencia y el progreso, y el estilo que se va a presentar en estos textos literarios va a ser la estética, la sencillez y la simetría, ¿no? Se basa en cuestiones sociales del día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque su fin
o el objetivo de esta sociedad va a ser de escribir textos con el fin de educar al pueblo, ¿ya? Eso no hay que olvidar. Ahora, si bien es cierto, hemos dicho que los neoclásicos, o mejor dicho, todo movimiento literario, va a estar basado, ¿sí?, en diversos aspectos artísticos, no solamente en uno, sino en diversos aspectos artísticos, ¿no? La misma característica se va a basar en la arquitectura, en la pintura, en la música dentro de esta sociedad, ¿no? En la arquitectura, por ejemplo, va a haber mucha elegancia, una sobriedad, el exceso de detalle, ¿no? Dentro de esta manifestación, ¿no? La elegancia, la sobriedad, el exceso de detalles, ellos van a plasmar lo cotidiano de la época, ¿no? La costumbre de la época, como una revaloración también ahí. En la pintura va a haber mucha carga social referente a cómo ellos veían a la sociedad, ¿sí? Cómo plasmaban la sociedad dentro de esta época, ¿no? La simetría y el uso, ¿sí?, de tonos oscuros, ¿no? Que va a resaltar mucho la imagen. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de una pintura perteneciente al neoclasicismo, ¿no? Entonces, la carga social, la simetría, los tonos oscuros va a ser manejado dentro de esta generación, ¿ya? En la literatura va a dejar de lado su carácter intimista, ¿sí?, de intimidar a la sociedad, ¿no? Porque ese era el afán de buscar a la sociedad, ¿no? De interactuar, de entretener, de fantasear, ¿no? ¿Para qué? Para formar y educar a los ciudadanos que lean un texto de esta época, ¿no? Por ende, los géneros literarios que van a pertenecer a esta época van a ser los ensayos y las críticas, ¿no? En la mayoría, la manifestación literaria van a ser ensayistas y críticos, ¿ya? Entonces, deja su carácter intimista, se escribe para formar y educar a los ciudadanos y en la mayoría de los casos son ensayistas y críticos, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna consulta sobre esta manifestación artística? No, profe. No, profesora. ¿Ninguna? No, Miss. No, profesora. Muy bien. Entonces, seguimos. La fábula aquí dentro de esta generación va a recuperar la importancia que tenía en la antigüedad. Recuerdan que en la época clásica se escribían fábulas, ¿no? Entonces se dejó de lado, ¿sí?, con el Renacimiento, ¿cierto? Y en el neoclasicismo se va a revalorar nuevamente este texto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una de las características importantes del texto del neoclasicismo es que buscan formar y educar a los ciudadanos. Entonces, la fábula, ¿qué tiene como finalidad? ¿Qué tiene como objetivo al final? Tú cuando lees una fábula, al final, ¿qué te da a conocer? ¿Un mensaje o una enseñanza, profesora? Te da un mensaje, ¿cierto? Te da una moraleja al final, ¿ya? ¿Sí? A ello. Entonces, por ende, educaba al pueblo, no un texto Sí, Miss. en una fábula, ¿sí? Muy bien, entonces por eso se recupera la importancia de ello, ¿ya? Ahora, la literatura que se va a presentar va a ser correcta e impecable, ¿no? Donde cada género para los neoclásicos
consideraban de que cada género debe de estar separado y mantener sus propias características, ¿no? No en conjunto, sino por separado, donde se va a presentar un arte aristocrático, el cual va a estar influenciado por el gusto francés, ¿sí? Va a estar influenciado por el gusto francés que van a tener como influencia, ¿ya? Entonces, los neoclásicos que buscan que cada género tenga su propia característica o su propia manifestación, ¿ya? A ello se va a referir. Y va a presentar un arte aristocrático, el cual va a estar influenciado por el gusto francés, ¿ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ninguna, profesora. Profe, me escucho. Chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, profesora. ¿Todo claro? Sí, profesora. Muy bien, entonces seguimos. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué géneros neoclásicos van a aparecer dentro de la literatura neoclásica? ¿Qué género se va a trabajar? La lírica y el teatro va a ser un género que va a resaltar dentro de esta época, ¿no? La lírica, por ejemplo, se va a presentar en la Escuela de Salamanca, donde se va a preocupar por el equilibrio entre la expresión y el contenido. Me van a cultivar temas morales, ¿no? Con un evidente afán didáctico. Y el teatro va a insistir en la finalidad didáctica y moral, donde se va a proponer la reducción del número de personajes, ¿no? Aquí en el teatro barroco, para el gusto de los neoclásicos, era el excesivo, ¿sí? La cantidad de personas. Entonces, ellos van a buscar que sea menor, ¿no? Pues ellos buscan ello. A ver, vamos a ver un pequeño video para que se pueda comprender más o menos. Siglo de las luces, el siglo XVIII, porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII, se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración,
Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el racismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien. ¿Se comprendió mejor, chicos? Sí, profesora. Sí, entonces, ¿en qué se basa profesora. el neoclasicismo? A ver, ¿quién me podría manifestar como un breve resumen referente a lo que les he explicado y a lo que acabamos de ver en el video? ¿Spoilers?
A ver, Tiffany, Yarixa, Manayo, Concepción, Robinson, Reina, José. Profesora, se basa mayormente en la razón, la ciencia y el conocimiento. Ya. Robinson. Sí, señorita, disculpe. Se basa en conocimiento. Ya. ¿Alguna otra idea adicional al que ha mencionado tu compañera? Profesora, Sí. más que todo el neoclasicismo fue profundizado al desarrollo humano, la educación y los valores para que ellos aprendan. En el siglo XVIII, como se llamó, las luces, más que todo fue para la educación, la ciencia, para eso. Ujú. Muy bien. A ver. Veo que falta un poquito. Ya van a ver Se le llama siglo más de las el luces al video siglo para que XVIII puedan porque fue una resumir y época en la contextualizar. que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Entonces el neoclasicismo
va a tener como énfasis detallar aspectos, ¿sí? Por ejemplo, va a rechazar por completo lo que es el barroco, va a tener como antecedente, ¿sí? Aspectos excesivos, ¿sí? Con el fin y con el afán de educar a la sociedad. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo del neoclasicismo. Vamos a tener a diversos representantes donde uno va a ser Molière, ¿no? Molière es uno de los importantes dramaturgos franceses que van a nacer en París el 15 de enero del año 1622 y fallece en la misma ciudad el 17 de febrero de 1673. Es considerado como uno de los más grandes autores teatrales de la historia, ¿no? Y padre de la comedia francesa, donde el verdadero nombre de Molière va a ser Jean-Baptiste Poquelin, ¿no? Él va a tener una relación muy estrecha con la manifestación del teatro, que se va a iniciar en el año 1643, cuando firma junto a los Bernhardt, que son comediantes, el acta de constitución del ilustre teatro, ¿no? El cual va a pasar a dirigir sin mucho acierto un año más tarde, ¿no? Durante 5 años, Molière va a dejar la capital francesa para ser actor, volviendo ya en el año 1650 a hacerse cargo de esta compañía, ¿no? Él va a tener mucha fama debido a sus farsas y obras cómicas, ¿no? Siendo instalados, ¿sí? Por el rey francés en el Teatro de Petit-Bourg, ¿no? Aquí sus obras van a tener mayor popularidad, siguiendo la máxima de corregir las costumbres riendo, ¿no? Lo cual, junto a, ya que tenía la protección real, va a hacer que Molière se gane enemigos, ¿no? Entre los que van a ridicularizar en sus obras, ¿no? Ya en el año 1664, él es nombrado responsable de las diversiones de la corte, y ese mismo año se va a estrenar, ¿no? Ahí Tartufo va a ser una obra crítica para con la hipocresía religiosa, ¿no? Recuerdan que dentro de las características del neoclasicismo, los neoclásicos rechazan o están en contra de las costumbres religiosas, ¿no? El cual va a provocar airadas reacciones entre las clases conservadoras, que van a obligar al rey a prohibir la obra durante 5 años, ¿no? Recuerden que estaban como reprimidos, que no se podían manifestar, ¿no? Ya con el apoyo real, sin embargo, la compañía va a pasar a ser compañía real, ¿no? Aunque su salud se va a ir resistiendo, Molière sigue escribiendo obras inmortales como El Misántropo, El Médico Palos, ¿no? Donde su última obra va a ser El Enfermo Imaginario, ¿no? Y va a pasar tristemente a su historia debido al ataque que el propio actor y autor va a tener en una de sus representaciones, ¿no? Del cual no se va a recuperar y va a terminar falleciendo. Entonces, Tartufo es una comedia escrita por Molière, el cual nos va a detallar la historia de un ser hipócrita que al obtener la confianza de Orgón, ¿sí? Quien le recoge, ¿sí? Él va a aprovecharse de ello y va a terminar, ¿sí? Teniendo, ¿qué cosa? La confianza, ¿no? Entonces, Tartufo pide como esposa, ¿sí? A su hija de Orgón, que es Elvira. Entonces, la esposa de Orgón ya había visualizado las malas intenciones que tenía Tartufo. Entonces, pero Orgón no se daba cuenta. Entonces, Elvira, su madre y Damis, ya han observado esta catadura moral que tenía Tartufo. Entonces, ellos le plantean una trampa, ¿no? El cual ocultan a Orgón para que él se dé cuenta de cómo es Tartufo, ¿no? El cual finge aceptar, por ejemplo, la esposa finge aceptar los requerimientos amorosos de Tartufo. Entonces, ante esta evidencia, Orgón, sí,
echa de su casa a Tartufo, ¿no? Pero él le refuta mencionándole que la casa ya le pertenece y que tenía en su poder documentos políticamente comprometedores para él. Pero la oportuna, ¿sí?, actuación de Orgón, ¿sí?, de llamar a la justicia, él logra deshacerse de Tartufo, ¿no? El cual lo reconocen, la justicia lo reconoce como un ser criminal que había sido buscado por mucho tiempo y se castiga a Tartufo, ¿no? Entonces, ello desarrolla esta historia. A ver, para que se pueda entender, vamos a ver escuchar este siguiente video. Hola a todos y bienvenidos a De Agente. En el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgon. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne, como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgon, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgon, Cleante, se plantean cómo podrían convencer a Orgon de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgon no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgon, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo, no lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgon esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo, Orgon anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorine suplica a Orgon. La diferencia de edad es mucha. Orgon no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorine, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgon cambie de opinión. Quieren que Elmire, la esposa de Orgon, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorine los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmire se enoja y le dice que le contará a Orgon sobre esto, a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgon también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgon. Damis obliga a retirar su reclamo y Orgon lo echa de la casa. Tartufo, en cambio, pide humildad y dice que también debería irse, pero Orgon le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. La única que puede hacer es decir a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damis y Madame Pernelle regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor.
Sin embargo, aparece un policía, el monseñor Royal, que dice que deben abandonar la casa porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó la caja fuerte al rey y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordad que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas que nos pueden surgir a partir de la lectura del libro, haciendo clic en el video que se encuentra en pantalla. Muy bien, chicos. ¿Entendió mejor la historia de Tartufo? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es, qué característica se destaca de este texto en base al neoclasicismo? A ver. A ver, ¿quién me podría detallar? A ver, Cío Rivera, ¿qué características tú resaltas de este texto? Miss, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, te escucho. Miss, A ver, Reina, Concepción, Tiffany. lo que entendí es que es un hombre hipócrita y falso que se hace pasar por un santo. Ya, pero ¿qué características rescatamos de este movimiento? De este texto, de que pertenezca al neoclasicismo, ¿qué características rescatamos? A ver. ¿De la razón, profesora? Lo racional, ¿cierto? Muy bien. A ver. ¿Solo lo racional? ¿La razón, profesora, mediante el conocimiento? Muy bien. Lo intelectual también, ¿no? Porque Orgón actuó racionalmente, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí, Entonces, profesora. es una forma de mostrar el neoclasicismo. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí, chicos?
No, profe. Muy bien, No, entonces profesora. recuerden, el neoclasicismo se va a basar en el movimiento que va a estar basado en la razón, en la ciencia y en la ilustración. ¿Y chicos? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.